¿Qué tal, familia pandilla? Un nuevo video más. Estamos ahorita, bueno, más bien venimos a la casa de un buen amigo, Alejandro Islas. ¿Para qué razón? Porque nuestro amigo Master Bernal el día de hoy nos va a enseñar cómo hacer un aquascaping y aparte cuáles son los instrumentos que él utiliza para que su roca quede bien, que no quede zafada y aparte que no sea algo tan caro para ustedes, pandilla. Acompáñenme. Así es como está empezando a tomar forma el nuevo escaping. Estas son algunas de los pegados que ha hecho el buen Bernal. ¿Desde cuándo te dedicas a esto tú, Bernal? A hacer los escaping, no me dedico a eso. Ah, es que ahorita está muy concentrado. Siente que la vaya. Pues solamente Seguimos. he hecho dos. Pero pues de ahí ya fui viendo cómo acomodar las rocas y agarrando mañitas. Lo estás pegando con el pegamento Con mira. de nombre es Thunderbond. Si no mal recuerdo, se lo encuentran en los Home Depot. No estoy dando promoción, solamente les estoy diciendo dónde lo encuentras. Y aparte viene con que trae el secado inmediato. Ahorita les mostramos cómo es. Estamos agarrando primero la forma. Así es la forma en cómo se pega. Ya nada más es cuestión de que le vayan dando estructura, forma. Ahora sí que a gusto de cada quien. Bernal tiene los gustos más por los escapings volados, ¿ya, Bernal? Sí, son los mejores. Dice que son los mejores. Es Más- que no se junta tanta suciedad abajo. ¿Qué más, Bernal? Estéticamente se ven mejor. Y ya vieron, no hay que gastar tanto. Aproximadamente te gastas en este pegamento 200 pesos. El bote grande que es y como les repito, trae su secado rápido. Y sí es muy poco probable que se despegue. Es muy buen pegamento. La primera. Master Bernal. Master Bernal está pensando qué hacer. Ya no sabe qué hacer. ¿Qué les pareció esta, amigos? Un voladito, cortesía de Master Bernal. Pensativo. Tiene tantas ideas que no sabe cómo proyectarlas. Está confundido. El chiste es que quiere tener éxito, como todo en su vida. Seguimos, estamos haciendo, bueno, más bien, Master Bernal está viendo qué piedra usar. ¿Ya tienes más o menos la idea, Bernal, de cuál vas a hacer o sigues pensando? Sigo pensando. La semana que entra veremos los resultados. Hoy nada más con esta piedra concluimos. No, no es cierto. Esperen nuestro próximo video. En un video de 5 sesiones. Y recuerden. Este es como un tatuaje. Mira, esa está buena. Esa está buena, Esa piedra está buenota. Pasa la otra cubeta, ¿no? Ya me agarró de chalán. Pues es que no viene el perro del Jorge. Para base, ¿no?
Ya esa la veo muy morrita, güey. Pero podrías hacer un armado con las chiquitas, ¿no? ¿Cómo? ¿Podrías hacer un armado con las chiquitas? Vamos. ¿Cómo ven, pandilla? ¿Cómo ven? ¿Tiene ideas? ¿No tiene ideas? ¿Se rifa? ¿No se rifa? ¿Lo contratarían? Señores, palabrotas, no, que nos puede censurar YouTube, por favor. Lo ponemos así, güey. Aquí lo vamos pegando atrás, güey. Ok. Sí, Anel. A huevo, tú eres el que sabes, güey. No, es que el que va a pagar eres tú, güey. No hay pedo. Al cliente hay que darle lo que quiere. Si no... Pero ya en serio, pandillas, está chido el coto, pero ¿cómo ven? ¿Cómo ven? Allá ya tenemos una pieza. Bernal, ¿podrías quitar tu pie, por favor? Gracias. Y empezamos con estas ahora. ¿Podría hacer, Bernal, nada más tres volados? Sí, digo que sí, 3, 2, 3. Ya todo el piso libre para que meta todo lo que quiera. Va. Bueno, eso digo yo, ¿no? Si no le late el isla, ya me dirá. Así es la forma en cómo Yo me quería aventar 3 volados, pero el buen dije, Quique sale caro. le avienta buena cantidad de pegamento y el secado rápido. ¿Cuántas capas es bueno ponerle, Bernal? ¿Nada más una? ¿Con una queda? Unas 2, hasta 3. Lo pones, le secas y arriba le vuelves a aventar otro poco. Sí, sí, güey. Nomás También déjale otra echar uno recomendación que ahorita nos acaban de dar. Y para que también agarre un mejor soporte, una vez que hayan terminado la última, en vez de echarle el secado rápido, con un poco de bicarbonato también quedan bien pegadas. Vamos a ver cómo queda este tanquecito. ¿Y tú, amigo Islas, qué le vas a meter al tanque una vez que quede el escaping? Pues todo lo que tengo en mi fraguera, que son unas 18 colonias de acróporas. Son como 30, 40 hammers, unos 10 torch, un elegance de 40 centímetros y uno que otro frag. Ok, pero va a ser de eufilias y acróporas en especial. Sí, SPS y LPS. Ok, ese va a ser interesante verlo. ¿Nos vas a invitar a grabarlo, ah? Claro, Cuando sí, la quede. próxima semana. Ah, la próxima semana. Ya dijo. El Elegance está increíble. Ya se lo vamos a estar compartiendo, pandilla. Mientras seguimos dándote tutoriales, el ABC de cómo pegar las piedras. La gente va a ver tu chamba, cómo queda. No es cierto, pandilla, aquí no se cobra nada. Vamos a ver más o menos ahorita qué tiene, porque nos estaba contando que hizo cambio de tanque. Este tanque es nuevo. Vean nada más esta belleza. Vamos a verla para acá porque no. Vean nada más. Ahorita no se fijen tanto en el tanque, porque como les repito, hizo un cambio de pecera. Se llevó todas las colonias a otros tanques que tiene. Pero si no estoy equivocado, este tanque lo ampliaste por este bebé, ¿verdad? Sí. Y es más grande y es para que ese pez pueda estar más a sus anchas. Esa es la joya de tu acuario. ¿Cuánto tiempo tienes con él más o menos, con este pecesote? 4 años. 4 años. 4 años, pero normalmente de ese tamaño tengo 2 peces, que es ese y un sohal, pero ya estaban peleando mucho, entonces el sohal me lo tuve que llevar a otra pecera y ahorita que está esta ya lo voy a regresar también. Un sohal, muy bonito pez. ¿De qué tamaño llegó este Islas? ¿Más o menos como la Dory? ¿O un poco más chiquito, un poco más grande? No, de este tamaño. Llegó como de 7 centímetros. 7 centímetros. Y vean nada más el tamaño a comparación de los otros peces, el tamaño que tiene. Y más o menos así
Un pez de estos, ¿qué precio oscila más o menos, Islas? El yellowfin es un pez económico, más o menos es un pez de 700 a 1000 pesos, pero pues ahorita con la alza de precios, realmente ahorita sí desconozco, pero yo lo compré en 800 pesos. Son peces que crecen bastante rápido, al igual que la mayoría de todos los cirujanos, pero pues hay que tener un buen tanque grande para darles una buena vida. Eso es importante porque mucha gente tampoco los culpo a veces porque son gente que va empezando, se dedica a meter peces, pero no se informa de los requerimientos que necesita. Pero aquí son unos buenos tips los que nos da. Ya verán el acuario de Islas, también es uno de mis favoritos cuando lo terminemos. Ahorita lamentablemente eso también hay que checarlo mucho, pandilla. Cuando se hace un cambio de tanque, hay veces que se llegan a perder piezas. Por ejemplo, ahorita su tanque parece más ¿cómo se llama? Un cementerio de coral. Pero lo que tiene Islas es que reproduce corales. La verdad es que se le da muy bien. Tiene un buen equipo. De eso ya se los enseñaremos cuando quede su tanque. Pero quiero que vean la diferencia de colores, de acomodos y demás, a cómo va a quedar con la ayuda de nuestro amigo Bernal. Este es lo que les decíamos a pandilla. Una vez que se esté pegado ya el pegamento para fijarlo, sellarlo, hasta la tercera capa, segunda, dependiendo también ustedes cómo vean qué tanto pegó, se le puede aventar el polvo, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Bicarbonato, para que seque y ahora sí ya no, para nada se mueva. Esta es la segunda pieza que arma Bernal. Ya tenemos ahí una idea. Y vamos a ocupar ahorita esta roca en forma de rama, las ramificadas que se les conoce, para darle un toque. Van a ser nada más 3 voladas. Sería esta que ya terminó de armar Bernal, esta que tenemos allá pues prácticamente secando, y esta ramificada que ya, como nos cuenta ahorita Bernal, la vas a poner volada, ¿verdad, Bernal? Sí. Que quede volada, quedaría Ya, así, más o menos. Esta sería la pieza en cómo va a terminar, ya nada más está pegada, pero para que se den una idea, así va a quedar volada esta pieza. Pueden apoyarse para darle forma, porque hay unas piedras que vienen un tanto raras para ponerlas como base. Se pueden apoyar con unas pinzas de corte para, como Bernal lo acaba de hacer, darles forma y que embonen correctamente. Eso ya ustedes tienen que estar jugando con su imaginación, su piedra, los cortes, ya depende del gusto de la persona. Les digo que Bernalito se lo tenía todo callado, callado, pero sí sabe. ¿Cómo ves ahí, Michal? Sí, me gusta. Ya la colgamos de aquí y de acá. Va. Déjenme ayudarles, voy a estar de chalán para mostrarles cómo va a quedar. Otra cosa, este producto no es tóxico para los corales ni para los peces, entonces sin problema lo podemos ocupar. Lo único que se recomienda, que nos recomienda Bernal, es que antes de introducirlo, ya que esté bien, le echen una enjuagada nada más con agua y para adentro, ¿va, Bernal? Sin problema. Recomendación, como se los comentamos, ya que está bien seco, le avientan una tercera capa, pero ya en vez de echarle el secador instantáneo, ocupan el bicarbonato, para que esto lo consigues en una trapalería, en cualquier lugar, en la tienda inclusive, para hacer sus pegados. ¿Sí te latió o no, güey? Si no la... Pues así quedó. ¿Cómo la ven? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Sus comentarios. ¿Se rifa? ¿No se rifa, mi buen amigo Bernal? Islas, ¿te está gustando? ¿No te gusta? Claro que sí. Cambiamos.
la rompemos, ¿qué hacemos? Buscando el bicarbonato para sellarlo. Ya secó, ya se puso rígida, ya inclusive Bernal se recargó, se sentó y no hubo problema. Y le gustó. Sí, güey. Disculpen la finura de mi amigo Bernal. Allá, güey. ¿Qué? Esta mamada va a ir así. Al revés, ¿no? No, al revés, güey, así. Así hace ya. Así, güey. A ver, pero ve a asomarte para allá. Mames, así está el pedo, güey. Hasta parece que sabemos, güey. Ay, Ya nos vamos. ¿qué pasó? Se nos acabó el pegamento. Yo ya iba a terminar, pero no me surten El material necesario. Aquí no nos aventamos que 2, 3 pinches videos. En unas 4 horas queda. Claro, ahorita no hay luz, pero se alcanza a apreciar un poco. Me voy a pasar de este lado. Y bueno, y sin pegamento, ¿a qué vamos a recurrir ahora? ¿A usar qué? Un poco de polímero. Polímero. También es un pegamento que no interfiere con la salud de los peces ni de los corales. ¿Qué tienes, mi buen Bernal? ¿Ya te cansaste? Ya tengo hambre. ¿Y ni para la comida va? Ni para la, ¡Pizza, güey! ni para la comida traigo. Aquí hay pizza, güey. Dale, vamos. ¿Te está gustando, Islas? ¿Lo sacamos? ¿Lo tiramos a la basura? ¿Qué pasa? No, güey, sí es máster el Bernal. ¿Lo recomiendas? Sí, lo recomiendo. Digo, miren, así está quedando. Ya obviamente ya con coral, luz, un buen cambio de agua y acomodo. Este es otro. Pero más o menos así está. Ya nada más nos falta hacer este cacho. Este cacho, pandilla. Ya Bernal está enojado porque no le dan el material indispensable, no le dan desayuno, no le dan comida, Y no le dan paz. no le dan nada. ¿Cómo te sientes, amigo Bernal? Decepcionado de la vida. Eres ídolo, Bernal. Gracias. Algún día les dejaré de hablar. Ahora sí comenzamos con el último. A darle forma. ¿Estás cansado, Bernal? No, estoy pensando. Ok. Grábalo también para que lo conozcan. Ya se sienta famoso. No sé qué hacer, güey. Al revés estaba bien, güey. Es que no hay yo. Digo, eso es solo una observación, Master Bernal. No hay yo que ponerle. Cuando quiera. Ya casi terminamos, ya casi. ¿Qué, Bernal? ¿Ya se te acabaron las ideas o qué? Ya me quiero ir a comer. ¿Sigues sin comer? Sí. No, Islas me invitó pizza. Pero pues el Bernal es de puro tlacoyo. Sí. Y de frijol. Así terminamos por fin este es un lado. Recuerden que el tanque de Islas es de dos caras y Igual que Jorge. así es como quedaría. Pues así es como se pueden hacer escapings, amigos. Ya aquí depende de la imaginación de cada persona. Ya les dimos ¿cómo se llama? ¿Qué tipo de instrumentos requiere? Sin problema. Así quedó. Esto ya es como que más hacia el gusto de Islas. Quería piedras voladas. Como vieron, se hicieron en 3 partes. Esta fue la primera. Esta es la segunda. Y esta es la tercera. Como su acuario se va a basar más a acros y eufilias, pues queda perfecto. Y aparte de que va a tener un montón de espacio para poner, ya sea que más piedra, a lo mejor unas islas, corales incrustantes y pues sin más espacio. Obviamente, como les dijo Isla, la próxima semana ya nos va a mostrar cómo queda con todas sus colonias aquí.
pero este es el escaping que a él le gusta. Bernal, ¿cómo te sentiste ayudando a otro colega? ¿Ya vieron? Como lo dijo en su video, él se ayuda. Pero no le estoy ayudando, le voy a cobrar un poquito de dinero. Algo significativo. Por el tiempo más que nada. Exactamente. Mi tiempo es muy ¿Tú las quedaste satisfecho o no? Claro. ¿Sí te gustó el Yo sí escaping? comí. Aparte del escaping. También. Pues ya saben, amigos, una técnica, consejos, qué tipo de material usar. Se toma bastante tiempo, la verdad es que sí, pero al final de cuentas vale la pena. No queda, dice. Ya se había espantado, ya la rompí. Me quiere echar la culpa de que la rompió. Pues así quedó el video, amigos, con Islas. Espero haya sido de su agrado. Cotorreamos un rato, eso es lo bueno de estar con la pandilla del Riff. Vamos de regreso, hay un poquito de tráfico. Pero déjenos sus comentarios, ya les pasamos entonces un tip, porque hay varios, pero ya les pasamos un tip de cómo llevar a cabo el pegado de un escaping. Les dimos algunas ideas para quien no sabía cómo, tenía las dudas. Para que sea más seguro y más resistente, póngale unas 3 capas de pegamento y sin problemas. Le pueden inclusive, pues, ya como un soporte extra, pegarle encima de ello una plastilina epóxica o más polímero. Eso ya lo dejaría más que rígido. Pero bueno, esta fue una de las ideas que aquí en Pandilla Ripsider les podemos dar. Muchas gracias por seguirnos y pues esperen una nueva sorpresa, porque ya terminamos con él. Ahora vamos a visitar un acuario de nuestro buen amigo Fernando, que espero sea de su agrado. Espérenos para el próximo video, amigos. Vengo aquí acompañado de mi amigo Jorge, que también es novato y va aprendiendo, quiere conocer. ¿Sí o no? Para que no te muera todo. Porque ya también estaba teniendo problemas de todo. Estaba rellenando con aguas de peceras de agua dulce. Se le estaba- metió en un acuario marino 10 guppies y pregunta que por qué se le murieron. ¿Y por qué se los cambió un cirujano azul? Entonces, pues, para eso estamos, pandilla, para apoyarlo. Cuídense mucho y esperen el otro video, amigos. Nos vemos. Bye.